what I've been asked to talk about today is about empathy, compassion, charity, and humility. De lo que se me ha pedido que hable hoy es de compasión, de caridad, compassion, empathy, empatía. Empathy, compassion, charity, and humility. Right. Empatía, compasión, caridad y humildad. In particular, what I've been asked to talk about is there are many false forms of false empathy, compassion, charity, and humility handled from the ego that could be interesting to crumble to avoid falling into those self-deceptions. Bueno, en resumen, lo que se me ha pedido hablar es de que hay muchas formas de falsa empatía, de compasión, de caridad, de humildad, que son manejadas desde el ego, que podrían ser interesantes de hacer desmoronar para evitar caer en esos autoengaños. And in this connection, I was asked how to differentiate between true compassion and those situations in which by wanting to be compassionate, in reality, we are reaffirming ourselves as ego by validating certain behaviors in others, such as victimhood or lack. Y otra cosa que se me ha pedido es que sería interesante diferenciar entre la verdadera compasión y aquellas situaciones en las que al querer ser compasivos en realidad nos estamos reafirmando como egos y validar ciertos comportamientos en los demás, como la victimización, la falta, la carencia, etc. That is, if I'm compassionate to a person who sees himself as a victim, I will be reinforcing that in myself and in her without realizing that my compassion towards that person is actually the grief I feel for myself projected in the other. Es decir, que si soy compasivo con una persona que se ve a sí misma como víctima, podría estar reforzando eso en mí y en ella sin darme cuenta de que mi compasión hacia esa persona es en realidad el dolor que siento por mí mismo, pero proyectado en el otro. That is what I've been asked to talk about. So I will first talk about genuine empathy, compassion, charity, and humility. Primero hablaré de la empatía, de la compasión, caridad y humildad genuinas o auténticas. That is, the more we put Bhagavan's teachings into practice, the more we investigate ourselves and surrender ourselves, es decir, que mientras más pongamos las enseñanzas de Bhagavan en práctica, mientras más nos investiguemos, más autoinvestiguemos y más nos rindamos a nosotros mismos, and the more we do that, the more our ego will subside and dissolve. Más nuestro ego se desaparecerá y se disolverá. As a result of which we will naturally become humble. Como resultado de lo cual nos volveremos humildes. That is, humility is nothing but the state of subsidence of ego. Es decir, que la humildad no es más que el estado de la desaparición del ego. And along with that humility, because as the ego becomes less strong, the feeling of distinction between ourselves and others is dissolved along with it. Y a medida que el ego se vuelve menos fuerte, el sentido de distinción entre nosotros y los demás también se va disolviendo. That is, ego is the false awareness, I am this body, I am this person. Es decir, el ego es la falsa conciencia de yo soy esta persona, este cuerpo o esta persona. When this ego is very strong, we will naturally be more concerned about the person that we seem to be than we are about others. Es decir, cuando el ego es más fuerte, estamos más preocupados por la persona que parecemos ser
que por los demás. But as ego becomes weaker, that is, as it subsides and dissolves, we will less strongly feel the distinction between ourselves as this person and all the other people. Pero a medida que el ego se debilita y se vuelve menos fuerte, naturalmente sentiremos en menor grado esta distinción entre nosotros mismos y las demás personas. So when we see others suffering, we will suffer seeing others suffering. Entonces, cuando veamos a los demás sufrir, nosotros también sufriremos viendo a los demás sufrir. That is actually the meaning of compassion. Eso es en realidad el significado de la compasión. Compassion means suffering with. Compasión significa sufrir con. So when we suffer on seeing other people suffering, that is compassion. Entonces, cuando sufrimos viendo sufrir a otra gente, eso es compasión. Because we suffer on seeing them suffer, we want to alleviate their suffering. Como sufrimos viéndolos a ellos sufrir, queremos aliviar ese sufrimiento. So as a result of that, naturally charity and benevolence results from that feeling of compassion. Entonces, como resultado de eso, pues la caridad o la benevolencia surgen naturalmente de ahí. And also because our own ego is less strong, we will naturally feel more empathy for others. Y también como nuestro ego es menos fuerte, también sentiremos más empatía por los demás. We will sympathize more with their weaknesses. Empatizaremos más con sus debilidades. That is, none of us are perfect. Es decir, ninguno de nosotros es perfecto. The more we recognize our own imperfections, the more we will sympathize with and feel empathy for the weaknesses of others. Mientras más reconozcamos nuestras imperfecciones, más empatía tendremos por las debilidades de otros. So all these things, compassion, empathy, charity, humility, all these things naturally come with the subsidence of ego. Entonces, todas estas cosas, empatía, compasión, caridad y humildad, todas ellas vienen naturalmente con la desaparición o disolución del ego. In this context, when I talk of subsidence of ego, I'm not talking of the complete subsidence of ego, as we experience, for example, in sleep, but at least there's a partial subsidence. The ego is becoming less strong. En este sentido no estoy hablando de la desaparición completa o total del ego, como en el sueño profundo. Sí, bueno, me estoy refiriendo a que no hay, se está refiriendo Michael a que no hay, con la desaparición del ego no se refiere a una disolución total, como en el sueño profundo lo es, sino que es una disolución más parcial, o menos, no total. These things come to us naturally. These aren't things that we have to, Bhagavan never asked us to try to develop humility, compassion, empathy, charity, because he knew if we follow the path of self-investigation and self-surrender, these things will automatically come to us. Bhagavan no nos ha dicho que persigamos estas cosas porque él sabe que siguiendo el camino de la autoinvestigación y de la autorrendición, estas cosas como la empatía, la compasión, la caridad y la humildad vienen naturalmente a nosotros. If we try to be humble, try to be compassionate, try to be empathetic, try to be charitable, that's all very well. I mean, it's not wrong to try to be, but it will lead to it can lead to a strengthening of the ego. Even the feeling I am humble is itself a lack of humility. It's an ego that says, feels I am humble. Entonces, por ejemplo, si intentamos ser más empáticos, más compasivos, más caritativos, más humildes, eso está bien, no hay nada malo en ello, pero puede llevar también a un
una falsa humildad, en el sentido de que cuando tú dices yo soy humilde, ahí también está el ego actuando. So if we are truly humble, we won't even feel I am humble. Es decir, que cuando somos verdaderamente humildes, ni siquiera sentimos que somos humildes. Likewise, compassion. Compassion is the more we ourselves are out of the picture, the more we will feel compassion for other people. Y con la compasión pasa lo mismo. Mientras menos estemos nosotros aquí, fuera del panorama, fuera de la imagen, es una traducción literal, fuera de la foto, pues más compasión sentiremos por la demás gente. So we won't be feeling I am compassionate. So when the true compassion is there, there'll be no feeling I am compassionate. Entonces, que cuando la verdadera compasión está ahí, nosotros nos sentimos que soy compasivo. And that is, if we feel we are compassionate, that leads to an attitude of holier than thou. Y si llegamos a un sentimiento de que somos compasivos, esto puede llevar a una actitud de, an attitude of Holier than thou. I am holier than you. Yo soy más santo que tú. That is, we feel self-righteous. Es decir, nos sentimos que tenemos la razón y somos lo que verdaderamente somos más compasivos o lo que sea. I am a very good person. O soy una muy buena persona. I'm better than all these other people. Soy mejor que toda la demás gente. We can see this, for example, there are some militant vegans. Podemos ver esto, por ejemplo, hay algunos que son veganos militantes. That is, they think it is, they think quite correctly, but it is wrong to exploit animals. Y ellos piensan con mucho énfasis que está mal explotar a los animales. They think it is wrong to kill animals for our food. Y que piensan que es equivocado, está mal matar a los animales para nuestra comida. It is wrong to use animals for producing eggs or milk or whatever. Está mal explotar a los animales para producir leche o huevos o lo que sea. Therefore, certain vegans, they will criticize other people. They'll even sometimes take to violent action in order to assert their belief that it's wrong to harm animals. Y algunos pues criticarán a otros o incluso tomarán acciones agresivas para reafirmarse a sí mismos de que está mal explotar o matar animales. In the end, they end up just getting a bad name for vegans. Y al final lo que hacen es darle un mal nombre a lo que es ser vegano. That is all a play of ego. Es decir, eso es todo el juego del ego. Why do we feel compassionate for animals? Why do we feel that it is wrong to harm animals? ¿Por qué nos sentimos compasivos por los animales y pensamos que está mal perjudicar o dañar a los animales? Because Bhagavan has blessed us with the clarity of mind to understand that those animals suffer just like us. Porque Bhagavan nos ha bendecido con la claridad de darnos cuenta de que esos animales sufren igual que nosotros. We see many good people in this world who don't feel it is wrong to eat meat. Vemos a mucha gente en este mundo que no piensa que esté mal el comer carne. So in that sense, they are spiritually blind. Entonces, en ese sentido, están espiritualmente ciegos. But we shouldn't be angry with them for that reason. Pero no deberíamos molestarnos con ellos, estar molestos con ellos por ese motivo. Rather, we should feel sorry for them. Más bien deberíamos lamentarnos por ellos. And we should feel gratitude to Bhagavan for having given us the clarity to understand
but eating meat is wrong. Y estar agradecidos a Bhagavan por darnos la claridad de que comer carne está mal. So that's just one example of how compassion, if it's not mature compassion, it can lead to self-righteousness and can create problems. Eso es solamente un ejemplo de cómo, si no es una verdadera compasión, pues puede llevar a un sentido egoico y de interpretación y crear problemas. The other question I was asked, or one of the other questions I was asked was how to differentiate between true compassion, and it's a rather long sentence, so I've just simplified, how to differentiate between true compassion and compassion that isn't so genuine. Otra pregunta que se hacía es, voy a resumir cómo sería diferenciar entre la verdadera compasión y esa que no es genuina. True compassion is what arises naturally as a result of the subsidence of ego. La verdadera compasión es la que surge naturalmente como resultado de la desaparición del ego. The truly compassionate person will not feel, I am compassionate. Una persona verdaderamente compasiva no sentirá que es compasiva. That is, they will not take pride in their compassion. Es decir, que no se enorgullecerán de su compasión. And they will not feel that they will not be compassionate because they think they should be compassionate. Y no son compasivos porque piensan que deberían ser compasivos. They'll be compassionate because that is just their nature. Son compasivos porque es simplemente su naturaleza. But we are all less than perfect. Pero todos somos menos que perfectos. So sometimes we may find that we are acting in a way that is lacking compassion. Entonces todos podríamos actuar de una manera en la que vemos que falta compasión. So it's not wrong to sometimes rectify our actions. For example, if we see a homeless person in the street, we may walk past them without giving them money or whatever. Entonces no está mal rectificar nuestros actos. Porque si pasamos delante de una persona sin techo, sin hogar, y pasamos y no le damos nada. But then we may think to ourselves, well, I've got money, that person has no place to sleep tonight. At least if I give a small amount of money, it may help them. Pero luego podemos pensar, bueno, esta persona puede que no tenga ningún lugar para vivir, yo tengo dinero y él no, entonces pues puedo que le dé una ayuda y le puede servir de ayuda. So we turn back and give them some money. Así que nos volvemos y le damos algún dinero. So that's an example of where we are aware of our lack of compassion and we try to be more compassionate. Eso es un ejemplo de nuestra carencia de compasión y cuando intentamos ser más compasivos. That is not wrong. Eso no está mal. But if we are too much trying to be compassionate when compassion isn't coming naturally to us, pero si intentamos ser compasivos cuando la compasión no viene naturalmente a nosotros, it can lead to a subtle type of pride. Puede llevar a un sentido sutil de orgullo. And as I was asked in the question, we can be, well, what was said in the question was, by wanting to be compassionate, we are reaffirming ourselves as ego by validating certain behaviors in others, such as victimhood or lack. Y lo que dice la pregunta, pues en realidad podemos estar reafirmando como egos el validar ciertos comportamientos en otros, como la victimización o la carencia, etc. That is not all. Whatever actions we do as a result of compassion should be appropriate. Cualquier acciones que llevemos a cabo como resultado de la compasión deberían ser apropiadas.
we obviously shouldn't, if someone has a false sense of victimhood, we obviously shouldn't try and reinforce that false sense. Si alguien tiene un sentido falso de victimismo, pues no deberíamos reforzarlo. Ultimately, we all have to take responsibility for our actions. En último término, todos tenemos que tomar responsabilidad por nuestros actos. And when bad things happen to us, without ourselves being the cause of it, we should accept that, okay, this is my destiny. Cuando algo malo nos pasa y cuya causa no somos nosotros, pues deberíamos pensar que, bueno, este es mi destino. If we are truly following this spiritual path, we shouldn't feel sorry for ourselves. Si verdaderamente seguimos el camino espiritual, no deberíamos sentir lástima por nosotros. We shouldn't feel ourselves to be the victim. No deberíamos sentirnos a nosotros mismos como víctimas. We should take every misfortune as an opportunity to subdue our ego more. Deberíamos tomar cada caso de mala suerte o de mala fortuna como una oportunidad para hacer disminuir el ego. Victimhood is one example. Another thing that some people are self-indulgent. They will take advantage of the kindness of others. El victimismo es un ejemplo. Otro caso es la indulgencia propia, y alguna gente se aprovecha de la demás gente. So it is not always appropriate to act kindly. Entonces no es siempre apropiado actuar amablemente. If someone is taking advantage of our kindness, we can be doing them a disservice by treating them kindly. Si alguien se está aprovechando de nuestra amabilidad, nosotros podemos hacerle un mal servicio actuando amablemente con ellos. Sometimes we can be kind to others just because it makes us feel better about ourselves. Algunas veces podemos ser amables con los demás solo porque nos hace sentir bien con nosotros mismos. Rather than because our kindness is actually beneficial to that person. Más que por el hecho de que esa amabilidad sea beneficiosa para la otra persona. So how we should respond in each situation, there's no hard and fast rule. We cannot lay down rules of how we should behave. Entonces, ¿cómo responder en cada situación? No hay ninguna regla, ninguna norma que podamos decir. We have to follow both our heart and our head. Tenemos que seguir a los dos, a nuestro corazón y a nuestra cabeza. To act in a way that is most appropriate. Para actuar de una manera que sea la más apropiada. But what is most important, pero lo que es más importante, is that we follow this path that Bhagavan has taught us. That is, we investigate ourselves and we thereby try to surrender ourselves. Lo más importante es que sigamos este camino que Bhagavan nos ha enseñado, que es autoinvestigarnos a nosotros mismos y, por tanto, entregarnos o rendirnos a nosotros mismos. Because the more we do so, the more this ego will subside. Porque mientras más lo hagamos, más desaparecerá o disolverá este ego. That is, the more its likes, dislikes, desires, attachments, hopes, fears, all these passions, the more these will get weaker and weaker. Y más las cosas que nos gustan y no nos gustan, y los miedos y las esperanzas, y los apegos y los deseos y las pasiones, más se irán debilitando. So the more the less we have, the less strong our desires, our likes, our dislikes, and so on are, the more naturally our actions will be appropriate actions. Mientras más se debiliten nuestros deseos o cosas que nos gustan, que no nos gustan, etc., más apropiadas serán nuestras acciones. That is, all bad actions, all inappropriate actions result from the ego.
Es decir, todas las acciones malas o inapropiadas vienen como resultado del ego. Ego and the ego's likes and dislikes, etc. El ego y las cosas que le gustan al ego, que no les gustan, etc. So the more we follow this path of self-investigation and self-surrender, the more ego subsides. Entonces, mientras más sigamos este camino de autoinvestigación y autoentrega o rendición, más el ego se disuelve. The more our likes and dislikes, desires and so on become less and less strong. Más las cosas que nos gustan o no nos gustan o los deseos se volverán menos fuertes. And therefore our actions will be more, will be naturally, without our even trying to make them, our actions will be naturally more appropriate. Y nuestras acciones, por lo tanto, sin que nosotros lo intentemos, serán más apropiadas. So Bhagavan was never very much concerned about people, about our behavior. Entonces, Bhagavan no estaba demasiado preocupado por nuestro comportamiento. Because he knew if we follow this path, our behavior will automatically become more and more appropriate. Porque él sabía que si seguimos este camino, nuestro comportamiento se volverá automáticamente más y más apropiado. To put it in other words, if we are good, our actions will naturally be good. Por decirlo de otra manera, si nosotros somos buenos, pues nuestras acciones serán buenas. If we are bad, our actions will naturally be bad. Y si somos malos, nuestras acciones naturalmente serán malas. So what we need to be concerned about is about ourselves, not so much about our actions. Entonces, de lo que necesitamos preocuparnos es de nosotros y no tanto de nuestras acciones. In this context, when I say if we are good or if we are bad, what I mean by good is, what is good is to the extent ego is subsided, to the extent that ego is getting less and less strong, its likes and dislikes are dissolving along with it, to that extent we are good. Entonces, en la medida en que uso bueno y malo, es en la medida en que el ego se ha disuelto, los deseos y los apegos se han vuelto menores, en esa medida es bueno. And to the extent that our ego is strong, along with, and it's, when an ego is strong, its likes, dislikes, and so on will also be strong. To that extent, we are bad. En la medida en que los deseos o las cosas que le gustan al ego no le gustan son fuertes, en esa medida somos malos. So these are all relative terms. Entonces son términos relativos. Nobody is absolutely good or absolutely bad. Nadie es absolutamente bueno ni absolutamente malo. The stronger the ego, the worse we are. Mientras más fuerte el ego, peores somos. The more ego becomes subsided and humble, the better we will be. Mientras más humilde y más desaparecido esté el ego, mejores seremos. And as a to the extent that we are good, our actions will also be good. Y en la medida en que seamos buenos, también nuestras acciones serán buenas. So, as with everything in Bhagavan's teaching, the root to all the problems is only ego. Como en las enseñanzas de Bhagavan, la raíz de todos los problemas es el ego. Even our likes and dislikes and so on, why we have likes and dislikes? Because ego is strong. Incluso las cosas que nos gustan y que no nos gustan, ¿por qué están ahí? Porque el ego es fuerte. The more we turn our attention within and thereby surrender ourselves, the more ego will subside and the more its likes and dislikes will subside. Mientras más llevemos la atención hacia nosotros mismos y por tanto rendirnos a nosotros mismos, más desaparecerá el ego naturalmente. So Bhagavan's path is truly the solution to all problems. Entonces, el camino de Bhagavan es verdaderamente la solución a todos los problemas. Of course, our problems won't all be dissolved.
our problems won't be, we won't get rid of all these problems entirely until we get rid of ego. Por supuesto, no nos libraremos de todos nuestros problemas totalmente hasta que no nos libremos del ego. But the more we follow this path of self-investigation and self-surrender, the more ego will subside, and the more other problems will dissolve along with it. Pero mientras más sigamos el camino de la autoinvestigación y de la autoentrega, pues más disminuirá el ego y con ello los problemas. In the question I was asked, another one sentence was there, but I think I didn't read earlier, or maybe I did. Was also many people are trying to help others as a way to avoid or not face the real work in themselves. Otra frase que no he leído en la pregunta es que también muchas personas están tratando de ayudar a otros como una manera de evitar o no enfrentar el trabajo real en sí mismos. This is true. If we are too much concerned about helping others, esto es verdad. Si nosotros estamos muy preocupados en ayudar a los demás, we will overlook the defects which are within us. Pasaremos por alto los defectos que están en nosotros. The root of all defects is ego. Y la raíz de todos los defectos es el ego. From this ego sprout all the likes, dislikes, desires, attachments, and so on. Del ego brotan todos los deseos, los apegos, las cosas que gustan, no nos gustan y todo lo demás. So what we should be concerned about, what we should be primarily concerned about, is about this ego. De lo que deberíamos preocuparnos primeramente es de este ego. If we investigate ourselves and thereby eradicate this ego, entonces si nos investigamos a nosotros mismos y por tanto erradicamos al ego, we thereby solve all problems. Por lo tanto resolveremos todos los problemas. But if we overlook this problem of ego and we see problems outside ourselves and try to solve problems outside ourselves by helping others or whatever, we are perpetuating the ego and thereby perpetuating all problems that result from it. Pero si pasamos por alto el problema del ego y vemos problemas ahí fuera, lo que estamos haciendo es perpetuando al ego y por lo tanto los problemas que van con él. It's much easier to see the problems in the world than to see the problems within ourselves. Es más fácil ver los problemas en el mundo que ver los problemas en uno mismo. It's much easier to try to solve the problems of the world than to solve the problems within ourselves. Es más fácil intentar resolver los problemas del mundo que intentar resolver los problemas dentro de uno mismo. But the root of all the problems we see outside ourselves, the root of all those problems is only ourself as ego. Pero la raíz de todos los problemas que vemos afuera es el ego. In sleep, there are no problems. En el sueño profundo no hay problemas. There is no suffering. No hay sufrimiento. There are no others whose suffering we have to alleviate. No hay el sufrimiento de otros que tenemos que aliviar. All these things seem to exist only when we rise as ego in waking and dream. Todas estas cosas parecen existir cuando surgimos como ego en la vigilia y en los sueños. That is, it is our rising as ego that brings waking and dream into existence. Es decir, que es el surgir del ego el que trae a la existencia la vigilia y los sueños. And it is only in waking and dream that we see all this suffering in the world. Y es solo en la vigilia y en los sueños donde vemos todo este sufrimiento del mundo. In dream we see a world. En los sueños vemos un mundo. And in that world we see suffering. Y en ese mundo vemos sufrimiento. What is the way to solve all the suffering we see in dream? ¿Cuál es la manera de resolver todo el sufrimiento que vemos en los sueños? It is to wake up from the dream. Es despertarse del sueño.
According to Bhagavan, what we now mistake to be waking, the state that we now take to be waking is actually just another dream. Según Bhagavan, lo que nosotros ahora confundimos con que es la vigilia, es otro sueño. So all the suffering we see in this world is no more real than the suffering we see in a dream. Entonces todo el sufrimiento que vemos en este mundo no es más real que el sufrimiento que vemos en los sueños. But while we are dreaming, everything that we experience in the dream seems to be real. Pero mientras soñamos, todo lo que experimentamos en el sueño parece ser real. So all the suffering we see in the world now seems to us to be real so long as we are in this state. Entonces todo el sufrimiento que vemos ahora en el mundo parece real mientras estemos en este estado. So if we are of at least to some extent a pure mind and heart, we will naturally feel compassion seeing suffering of others. Entonces, si tenemos en cierta medida el pure heart and mind, if we have a pure heart and mind, at least even to some extent, a certain extent of purity, we will naturally feel compassion when we see others suffering. si tenemos cierto nivel de compasión, entonces también sufriremos al ver a los demás, tendremos compasión por los demás al verlos sufrir. But the best way to alleviate all the suffering we see Pero la mejor manera para aliviar todo el sufrimiento is to investigate ourselves. es investigarnos a nosotros. Who am I who see all this suffering? ¿Quién soy yo que ve todo este sufrimiento? If we investigate ourselves keenly enough, this ego will dissolve. Si nos investigamos a nosotros lo suficientemente, con el cuidado suficiente, el ego se disolverá. And since ego is the dreamer, Y dado que el ego es el soñador, when the dreamer dissolves, the dream will dissolve along with it. cuando el soñador se disuelve, el sueño se disuelve con él. So the perfect solution to all the problems we see in this world is to investigate and surrender ourselves. Entonces la perfecta solución para todos los problemas que vemos en este mundo es autoinvestigarnos y rendirnos a nosotros. So this, I hope I've answered this question adequately. Entonces espero haber respondido a la pregunta adecuadamente. That is, rather than being concerned about whether our compassion is true compassion or false compassion, Entonces, más que preocuparnos de si nuestra compasión es verdadera o no es verdadera, who is feeling this compassion? ¿quién está sintiendo esta compasión? So the solution to everything is the path that Bhagavan has shown us. Entonces, la solución a todo es el camino que Bhagavan nos ha mostrado. Often because we have difficulty, because we don't yet have sufficient love to follow this path, A menudo porque todavía no tenemos suficiente amor para seguir este camino, we feel I'm trying to follow this path, but my problems aren't going. estoy intentando seguir este camino, pero mis problemas están ahí. But the more we persevere in this path, Mientras más perseveremos en este camino, the more ego will subside, más se disolverá el ego and the more the less the less concern we will feel about all the problems of the world. y menos preocupación sentiremos por todos los problemas del mundo. That is, when the ego is very strong, the world and all we see in it seems to be very real. Que cuando el ego es muy fuerte, el mundo parece ahí muy real. The more we investigate ourselves, the less real the person we seem to be, less real this person seems to be. Entonces, mientras más nos investiguemos, más menor será el sentido de la persona que parecemos ser. Therefore, the less real the world seems to be. Y por lo tanto, menos real será parecer al mundo también. The more clearly we're able to recognize all this is just a passing show.
más claramente reconoceremos que todo es un espectáculo pasajero. It's all just a dream. Todo es simplemente un sueño. The more strongly conviction becomes, the more inclined we will be to turn within and investigate ourselves. Mientras más fuertes hagan nuestras convicciones, más nos volveremos hacia nosotros mismos para investigarnos. Because the real problems are not what we see outside, the real problem is ourself, this ego. Porque el verdadero problema no es lo que vemos fuera, el verdadero problema es nosotros, el ego. This ego is the root of all other problems. El ego es la raíz de todos los otros problemas. So let us first tackle this root problem. Entonces vamos a abordar primero este problema raíz. That is what Bhagavan has taught us. Esto es lo que nos ha enseñado Bhagavan. So have I answered the question adequately, or was there anything more that was anything I didn't answer clearly enough? ¿He respondido a la pregunta adecuadamente o hay algo que no haya quedado muy claro? It's perfect, Michael. Right. Thank you. Thank you very much. Okay. So if anyone has any questions, either about this or anything else. Si alguien tiene alguna pregunta sobre esto o cualquier otra cosa. Pues vamos con las preguntas. Adelante, quien quiera empezar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Michael, mira, yo es que lo veo todo muy contradictorio. Michael, I see Porque, everything very contradictory. sí, porque por una parte me dice que está mal comer carne. Because on one hand, you say that it's wrong eating meat. Pero por otra parte me dices que esto todo es un sueño y que yo no existo. Entonces, ¿quién come carne? On the other hand, you say that this is all a dream and I don't exist. So then who is eating meat? Right. Luego, el sueño no es real. Si no es real, ¿para qué me tengo que esforzar yo en nada si estoy soñando y me despertaré cuando el predeterminado mío diga despiértate? Y llegaré al momento, a lo mejor como estás tú, llegando ya a la meta, o yo creo que esto más bien es una carrera de evolución, que es que mi yo, es que yo no veo que mi yo sirva para nada, es que yo no veo mi yo pequeño, mi ego, para nada, yo no puedo hacer nada, ni sentirme culpable, ni sentirme buena, ni esta buena acción la he hecho yo, ni esta mala acción la he hecho yo, no por nada, sino porque no estoy. Entonces es que me tenéis hecha un lío de verdad, ¿eh? ¿Estoy o no estoy? ¿Trabajo o no trabajo? Porque dice tú, todo es predeterminado. Si todo es predeterminado, todo es predeterminado, hasta la iluminación. Y si no es predeterminado, pues no es predeterminado. Habrá cosas predeterminadas y cosas no predeterminadas. Estoy muy ya. Si Carlos es capaz de traducir todo lo que acaba de decir, I'm not able to translate all that. He cogido carrerilla. Es que de verdad, porque tengo un buen lío en la mente. Porque if Carlos, if possible to translate all that Katie said to us, in the retreat, we make Carlos. Well, if you can summarize. I can summarize. Well, if the thing is that if the dream is the contradiction comes with everything is predetermined, or some things seem to be predetermined, and some others don't seem to be predetermined. So why make the effort? Because I'm going to, if everything is just a dream and I'm going to wake up whenever I'm destined to wake up, and why the effort, why the pain, why some things are, let's say, allowed to be done or something.
Okay. I will try to answer, and if I don't answer adequately, then you can ask more questions. Voy a intentar responder adecuadamente y si no respondo adecuadamente, pues puedes hacer más preguntas. Firstly, you are right in saying it's all contradictory, En primer lugar, tienes razón al decir que todo es contradictorio, because the root of all contradictions is ego. porque la raíz de todas las contradicciones es el ego. Ego itself is a contradiction. El ego mismo es una contradicción. Ego is the false awareness, I am this body, I am this person. El ego es la falsa conciencia, yo soy esta persona, yo soy este cuerpo. I is always aware. I am aware. Yo siempre es consciente, yo soy consciente. But the body is insentient, it's not aware. Pero el cuerpo es insintiente, no siente, no es consciente. So the ego is a mixture of awareness and non-awareness. Entonces el ego es una mezcla de conciencia y no conciencia. That is, it is awareness mistaking itself to be something that is not aware, namely the body. Entonces es la conciencia confundiéndose con algo que no es consciente, que es el cuerpo. So ego itself is a contradiction. Así que el ego mismo es una contradicción. And so everything that arises from ego is contradictory. Así que todo lo que viene o surge del ego es contradictorio. According to Bhagavan, all that we experience is just a dream. Según Bhagavan, todo lo que experimentamos no es más que un sueño. So a dream isn't real. Y un sueño no es real. But so long as the dream is happening, it seems to be real. Pero mientras el sueño está ocurriendo, parece ser real. When we are now perceiving this world, so long as we perceive this world, it seems to be real. Ahora percibimos este mundo, mientras percibimos este mundo parece ser real. There's a reason for this. Y hay una razón para esto. What is actually real is only ourself. Lo que es, en último término, real es solo nosotros. But now we mistake ourselves to be this body. Pero ahora nos confundimos con este cuerpo, como yo. Because this body seems to be ourself, it seems to be real. Como este cuerpo parece ser nosotros, parece real. And because this body is a part of this world, Y como este cuerpo es parte de este mundo, when the body seems to be real, the whole world seems to be real. cuando el cuerpo parece ser real, todo el mundo parece ser real. This is why, so long as we are dreaming, the dream seems to be real. Por eso es por lo que mientras estamos soñando, el sueño parece ser real. When we wake up from a dream, our identification with the dream body is broken. Cuando despertamos de un sueño, la identificación con el cuerpo del sueño se rompe. So we immediately recognize, oh, that wasn't real, it was just a dream. E inmediatamente reconocemos que, eso no era real, no era más que un sueño. But so long as we are dreaming, we experience the dream body as ourself, Pero mientras estamos soñando, experimentamos el cuerpo del sueño como nosotros, and therefore that body and the world seem to us to be real. por lo tanto ese cuerpo y ese mundo parece ser real. Even though we may now understand that this is all a dream, it's not real, Incluso aunque podamos entender que todo esto es un sueño y no es real, it's still, we still experience it as if it were real. todavía lo experimentamos como si fuera real. If we didn't have any food to eat, Si no tuviéramos ninguna comida para comer, the hunger we feel would seem to us to be very real. el hambre que sentiríamos nos parecería muy real. If we were homeless and having to sleep outside in the cold winter, Si fuéramos, no tuviéramos un lugar para dormir y estuviéramos fuera en un invierno muy frío, the cold would seem to us to be very real. el frío nos parecería muy, muy real. So because we take this body to be ourself,
we try to make the life of this body comfortable. Entonces, como tomamos este cuerpo por nosotros, hacemos que la vida del cuerpo sea muy confortable, queremos que sea. We try to provide food, clothing, and shelter for this body. Le proporcionamos ropa, comida, protección, We want to have tasty food. y queremos tener comida sabrosa We want to have warm clothes. y ropa cálida, We want to be sheltered from the rain. tener un refugio para la lluvia, We want to have a comfortable bed to sleep on. tener una cama confortable o cómoda para dormir. We are so much concerned about this person we seem to be Estamos tan preocupados con esta persona que parecemos ser, because this person seems to be ourselves. porque esta persona parece ser nosotros. So when we are so much concerned about this person, is it not right to feel equally concerned about others? Entonces, cuando estamos tan preocupados por parecer ser esta persona, ¿no es del mismo modo correcto sentir preocupación por los demás? We wouldn't like to be starving. No nos gustaría estar hambrientos. So when we see others starving, we naturally want to give them food. Entonces, cuando vemos a otros que pasan hambre, naturalmente queremos darles comida. Likewise, your question started off about being a vegan, about not eating animals. De la misma manera, yo comencé hablando tu pregunta comenzó hablando de ser vegano y de no comer animales. We wouldn't want our body to be killed in order to feed some others, would we? No nos gustaría que mataran nuestro cuerpo para ser alimento para otros, ¿verdad? If we were attacked by a tiger, for example, we would be afraid. We would try to escape. Si fuéramos atacados por un tigre, por ejemplo, intentaríamos evitarlo, intentaríamos escapar. Because we wouldn't want that tiger to kill us and eat us. Porque no nos gustaría que ese tigre nos matara y nos comiera. So when we don't want our body to be killed and eaten, should we not be equally concerned about the bodies of others? Entonces, cuando no queremos que nuestro cuerpo sea matado o comido, de la misma manera lo queremos para los demás. The same love and attachment we feel for this body, other animals feel for their body. El mismo amor y apego que nosotros sentimos por este cuerpo, los animales lo sienten por su cuerpo. So even though this is all a dream, Entonces, aunque todo esto es un sueño, it nevertheless seems to us to be real. sin embargo, nos parece ser real. And therefore the suffering experienced by other people and other animals seems to us to be real. Y por lo tanto, el sufrimiento experimentado por otras personas y otros animales parece ser real. So as far as possible, we should try to avoid causing suffering to others. Entonces, en la medida de lo posible, deberíamos evitar causar sufrimiento a otros. Whether they are human animals or non-human animals, we should treat them with the same degree of compassion. Ya sean animales humanos o no humanos, deberíamos tratarlos con el mismo grado de compasión. Because we should treat others with the same degree of care and concern that we treat ourselves. Deberíamos tratar a los demás con el mismo nivel de cuidado y de preocupación con el que nos tratamos a nosotros. Pero yo en esto estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo. In that, I'm very much agree with. Right. Okay. Pero si está predeterminado, ¿cómo lo hago? Para hacer lo que él dice. But if that is predetermined, how do I do it? Okay. This is another. This is a somewhat separate subject. It is true, whatever we are destined to experience in this life is already determined. Es verdad que todo lo que vamos a experimentar en esta vida ya está predeterminado. But though we cannot, what we are to experience, we cannot avoid experiencing it. Pero what we are destined to experience, we cannot avoid. Lo que estamos destinados a experimentar no lo podemos evitar.
And what we are not destined to experience, we cannot experience. Y lo que no estamos destinados a experimentar no lo podemos conseguir. In other words, we are not free to change our destiny, En otras palabras, no somos libres de cambiar nuestro destino, but we are free to like to change our destiny, pero somos libres de que nos guste querer cambiar nuestro and, destino. and we are free to try to do so. Y somos libres de intentar hacerlo. So, though what we actually experience is already predetermined, Entonces, aunque lo que experimentamos en realidad ya está predeterminado, our likes and our dislikes and the actions we do as a result of our likes and dislikes are not predetermined. las cosas que nos gustan y no nos gustan y las acciones resultado de ellas no Es que si puedo cambiar algo ya no está predeterminado. So if I can change anything, then it's not predetermined. We cannot change it, but we can want to change it. No podemos cambiarlo, pero podemos querer cambiarlo. Supposing I have cancer. Imagina que tengo cáncer. I want to be free of that cancer. Yo quiero estar libre de ese cáncer. So I go to the hospital. Así que voy al hospital. I take the treatment the doctors offer. Y sigo el tratamiento que ofrecen los doctores. If I'm destined to survive, I will survive. Si estoy destinado a sobrevivir, sobreviviré. If I'm destined to die, I will die. Y si estoy destinado a morir, moriré. But even though I'm destined to have cancer and to die, I'm still free to like not to have cancer and not to die. Pero incluso aunque estoy destinado a morir del cáncer, tengo la libertad de no querer. De tener... I'm also free to try. I'm also free to try to change, to try to find treatment to cure my cancer. También soy libre de intentar encontrar un tratamiento para curar el cáncer. I cannot actually change what is going to happen. If I'm going to die, I'm going to die. If I'm going to live longer, I'll live longer. No puedo, lo que va a ocurrir no puedo cambiarlo en realidad. Si voy a vivir más tiempo, viviré, y si no, no. But I'm free to want to cure my cancer. I'm free to try to cure my cancer. Pero soy libre de querer curar el cáncer o de intentar querer curar el cáncer. Vale, entonces estoy completamente de acuerdo. Puedo desearlo, pero no puedo cambiarlo. Entonces perdón, que me embalo. Okay, so I totally agree. So then I may want to change it, but I cannot change it if I'm not supposed to. Yes, exactly. Bueno, pues entonces muchísimas gracias porque me quitas un peso grande de encima. Okay. Si no lo hago bien, no es mi culpa. Okay, thank you very much because you carry a weight off of me. Right. Take a weight off me. So, supposing it is our destiny to have cancer, Imagina que es nuestro destino tener cáncer. and it may also be our destiny to have chemotherapy and to be cured of cancer. Y puede ser también nuestro destino el tener la quimioterapia y librarnos del cáncer. We may think, oh, chemotherapy is not nice. I don't want to have chemotherapy. Nosotros podemos pensar, la quimioterapia no es muy buena, no quiero tenerla. But since we are destined to be cured by chemotherapy, our friends or our family will somehow persuade us to have chemotherapy. Pero como estoy destinado a ser curado por la quimioterapia, de alguna manera nuestros amigos o familia nos persuadirán para que lo sigamos el tratamiento. That is, we are made to do those actions that are necessary for us to experience our destiny. Es decir, que vamos a hacer esas acciones como resultado de las cuales vamos a experimentar nuestro destino. But not all the actions we do are determined by our destiny. Some are determined by destiny, some are determined by our own likes and dislikes. Pero no todas las acciones están determinadas por nuestro destino. Algunas están determinadas por nuestro destino y otras están determinadas por las cosas que nos gustan y que no nos gustan. But in many cases, they're determined by both. Pero en muchos casos están determinadas por ambas. That is, it may be my destiny to have chemotherapy and to be cured. Es decir, puede que sea mi destino tener quimioterapia y ser curado. So my destiny will make me decide to take chemotherapy. Así
que mi destino me hará decidir el tomar la quimioterapia. But at the same time, I like to take chemotherapy and to be cured. Pero at the same time, sorry, I like to take chemotherapy and to be cured. al mismo tiempo me gusta tomar la quimioterapia y ser curado. So in that case, my destiny and my will are both driving me to do the same action. Entonces, en ese caso, mi destino y mi voluntad están llevándome ambos a hacer la misma acción. But sometimes our will and our destiny don't always work hand in hand. Pero a veces nuestra voluntad y el destino no van juntos de la mano. I want to become president of the United States. Yo quiero llegar a ser presidente de los Estados Unidos. I can try all I like to become president of the United States. Puedo intentar todo lo que yo quiera, todo lo que me guste, ser presidente de Estados Unidos. But if it's not my destiny, it's not going to happen. Pero si no es mi destino, no va a ocurrir. I may not want to be the Prime Minister of England. Puede que no quiera ser el primer ministro de Inglaterra. But if it is my destiny, I will become the Prime Minister of England in spite of it. Pero si es mi destino, llegar a ser primer ministro de Inglaterra a pesar de ello. So whatever is to happen will happen. O sea que cualquier cosa que vaya a ocurrir, va a ocurrir. Whether we like it or not. Nos guste o no nos guste. Whatever is not to happen will not happen, whether we like it or not. Lo que no vaya a ocurrir, no va a ocurrir, nos guste o no nos guste. So we have absolutely no freedom to change what is destined. Así que no tenemos de ninguna manera libertad para cambiar lo que está destinado. But we are free to want whatever we want to want. Pero somos libres de querer cualquier cosa que queramos querer. So our freedom of will is unlimited. Así que nuestro libre albedrío es ilimitado. Our freedom to change our destiny, there's no freedom at all. Nuestra libertad para cambiar el destino, no hay libertad en absoluto. In between these two, there's our actions. Entre estas dos están nuestras acciones. We are free to do what we like to do. Somos libres de hacer lo que nos gusta hacer. But our freedom is limited. Pero nuestra libertad está limitada. So we have limited freedom to act. Entonces tenemos libertad limitada para actuar. We have no freedom to change destiny. No tenemos libertad para cambiar el destino. We have unlimited freedom to want whatever we want. Tenemos libertad ilimitada para querer lo que queramos. The only limitation on our will, on what we want, is an internal limitation. La única limitación en nuestra voluntad, es decir, lo que queremos es una libertad interna. That is, nothing outside me can make me want what I want to want. It can make me want what I don't want to want. Say that again. So, nothing outside me can make me want what I don't want. Nada fuera de mí puede hacerme querer lo que yo no quiero. Or can stop me wanting what I do want. O impedir que no quiera lo que yo quiero. The problem we face with our will is that we want so many things. El problema que afrontamos con la voluntad es que queremos tantas cosas. I want to surrender myself completely. Yo quiero entregarme totalmente. But I also want to so many other things. Pero también quiero tantas otras cosas. These are contradictory. Estos son contradictorios. So long as I want anything else, I cannot surrender myself. Mientras yo quiera cualquier otra cosa, no puedo rendirme o entregarme. So like this, there are so many, constantly within our will, there's a fight between our conflicting desires. Entonces, constantemente en nuestra voluntad hay una batalla entre deseos en conflicto. I know that if I eat lots of food, I'm going to put on weight. Sé que si como mucha comida voy a ganar peso. So I don't want to put on weight. Así que yo no quiero ganar peso.
I want to be healthy. quiero estar sano, But at the same time, I want to eat a lot. pero al mismo tiempo quiero comer mucho. So there's a conflict. Entonces hay un conflicto. In every person, these conflicts are there. We have conflicting desires. En cada persona estos conflictos están ahí. Tenemos deseos que están en conflicto. That's why our will seems to be limited. Por eso es por lo que nuestra voluntad parece estar limitada. Our freedom of will seems to be limited. Nuestra libre voluntad parece estar limitada. But our desires are only limited by our other desires. Pero nuestros deseos están limitados solo por otros deseos. If I wanted nothing other than to surrender myself, Si no quisiera nada más que rendirme o entregarme a mí mismo, I could surrender myself here and now. podría entregarme aquí y ahora. Why I don't surrender myself here and now? ¿Por qué no me entrego, me rindo aquí y ahora? Because I still have so many other desires. Porque todavía tengo tantos otros deseos. So I think this comes to one other point, which I think was you had also asked about, which is about making effort for spiritual practice. Esto creo que llega a otro punto del que hablabas, que es hacer un esfuerzo para la práctica espiritual. That is our liberation or self-knowledge or whatever we call it does not come as a result of destiny. Es decir, la liberación o la realización no viene como resultado de nuestro destino. Destiny is the fruit of our past actions. El destino es el fruto de las acciones pasadas. All actions are finite. Todas las acciones son finitas. So the fruit of actions are finite. Así que el fruto de las acciones son finitas. Es finito. So liberation, since liberation is not finite, it cannot be the fruit of an action. Y como la liberación no es finita, no puede ser el fruto de una acción. We can't do anything to get liberation. No podemos hacer nada para tener la liberación. We can get liberation only by surrendering ourselves. Solo podemos obtener la liberación rindiéndonos, entregándonos a nosotros mismos. That is by not rising as ego to do anything. Es decir, no surgiendo como ego para hacer nada. So the effort we make in spiritual, the true spiritual effort is turning our mind within. El verdadero esfuerzo espiritual es girar la mente hacia adentro. That has got nothing to do with destiny. Eso no tiene nada que ver con el destino. Destiny cannot obstruct us turning our attention within. El destino no puede obstruirnos en volver la atención hacia adentro. Bhagavan used to say, destiny affects only the outward term mind. Bhagavan suele decir que el destino afecta solamente a la mente orientada hacia afuera. So if we want to avoid experiencing our destiny, Entonces, si queremos evitar experimentar nuestro destino, the only way is to turn our attention within. la única manera es girar o volver la atención hacia adentro. So the effort we make in the spiritual path has nothing to do with destiny. Así que el esfuerzo que hacemos en el camino espiritual no tiene nada que ver con el destino. It's entirely in the hands of our will. Está enteramente en las manos de nuestra voluntad. If we want to turn within, we can. Si queremos volvernos hacia adentro, podemos. But in order to turn within a full 180 degrees, in order to turn within entirely and thereby destroy the ego, we need to want only that. Pero para querer volvernos hacia adentro y hacerlo 180 grados y para destruir totalmente el ego, we want to, you said, last thing? Only that, yes. Tenemos que querer solo eso, para hacer erradicar el ego girándonos nuestra atención totalmente 180 grados. Pero tenemos que llegar aquí, ¿no? Después de una evolución. Porque tú estás, si estás bajo unas creencias que te dicen lo contrario, es que también... Sí, ¿de qué tal? Sí, dime. Te digo que si estás en unas creencias que te dicen lo contrario,
es tu destino, está en esas creencias que te dicen lo contrario. ¿Cómo te vas a volver para adentro? But if you have some beliefs that tell you that tells you the opposite thing, how are you going to turn within? How are you supposed to turn within? We need to question our beliefs. Necesitamos cuestionar nuestras creencias. That is, we believe so many things, Creemos tantas cosas, but in the spiritual path, we need to be questioning all our beliefs. pero en el camino espiritual necesitamos cuestionar todas nuestras creencias. So what can prevent us turning within? Así que, ¿qué nos puede impedir girarnos hacia adentro? The only thing that can prevent us turning within is our desire for things other than ourselves. La única cosa que nos puede impedir girarnos hacia adentro es el deseo de cualquier otra cosa distinta de nosotros mismos. So long as we have desire for anything other than ourselves, we are not yet willing enough to turn our attention within. Mientras tengamos deseo por cualquier otra cosa distinta de nosotros mismos, no estamos listos para girarnos a nosotros mismos. So the only obstacle in this spiritual path is our own likes and dislikes, our own desires, attachments, hopes, fears. Entonces, el único obstáculo en el camino espiritual son nuestros propios deseos, apegos, cosas que no nos gustan, miedos, etc. And the root of all these things, namely ego. Y la raíz de todas estas cosas es el ego. So none of these things can be an obstacle. Sorry, none of these, nothing other than these things can be an obstacle to us. Nothing other than Nothing other than ego and its likes and dislikes can be an obstacle to us. nada parte del ego y de las cosas asociadas con él, cosas que no nos gustan, etcétera, puede ser un problema para nosotros. So we ourselves are the problem, Así que nosotros somos el problema, and we ourselves are the solution to the problem. nosotros somos la solución al problema. That is, we as ego are the problem, Y nosotros, en tanto que ego, somos el problema. and the solution to the problem is turning within and seeing what we actually are. Y la solución al problema es girarnos hacia adentro y ver lo que somos realmente. Does that answer your question adequately? ¿Eso responde a la pregunta adecuadamente, Enriqueta? Pues la verdad que tengo muchas dudas, que bueno, que tengo que seguir ahondando y tengo que seguir reflexionando, porque también es verdad que acabo de entrar en esta disciplina. Okay. Pero To tell you the truth, I have still doubts, but I think I have to get deeper because I just came to this path. Yes. I have to get deeper. entonces estoy un poco liada y estoy un poco, pues, que veo muchas contradicciones y veo que cuando se me aclara una cosa se enturbia otra y así voy. Pero bueno, nada, para eso estáis ustedes, gracias a todos. Y in some things, when I think that some things are getting clearer, then some other things get confused, more confusing, and well, that's where I'm in now. Welcome to the spiritual path. Bienvenida al camino espiritual. This is the spiritual path. Este es el camino espiritual. As we progress, slowly things become clear. A medida que progresamos, las cosas poco a poco se van haciendo más claras. We cannot expect to understand everything clearly from the beginning. No podemos esperar a entenderlo todo claramente desde el principio. But the more we put the more we put it into practice, the more we investigate ourselves and surrender ourselves, the clearer everything will become. Pero mientras más practiquemos, más hagamos autoinvestigación y más nos rindemos, más claro se hará. But sometimes things will seem to be clearer, Pero algunas veces las cosas parecerán estar más claras and sometimes they'll seem to be less clear.
y otras veces parecerán estar menos claras. This is the nature of the mind. Esta es la naturaleza de la mente, But if we persevere in this path, pero si perseveramos en este camino, eventually everything will become perfectly clear. tarde o temprano todo se volverá perfectamente claro. That is, what we actually are will become perfectly clear. Es decir, que lo que somos realmente se volverá perfectamente claro. And when we clearly see what we actually are, Cuando veamos claramente lo que somos en realidad, we will see that we are the only thing. veremos que somos la única cosa, lo único. So we are everything in the sense of the only thing. Así que somos todo en el sentido de lo único. So when we become when our real nature becomes clear to us, everything will be clear to us. Porque cuando nuestra verdadera naturaleza se nos haga clara, todo se volverá claro. Because there's nothing other than our real nature. Porque no hay nada más que nuestra verdadera naturaleza. But in order to reach that point, we have to follow this path. Pero para alcanzar ese punto tenemos que seguir este camino. Slowly, turning the mind within. Lentamente, girando, volviendo la mente hacia adentro. We will face many obstacles, Enfrentaremos muchos obstáculos, but those obstacles are only our own desires and attachments. pero esos obstáculos no son más que nuestros propios deseos y apegos. So we can overcome them if we persevere. Así que nosotros podemos superarlos si perseveramos. Because the more we turn within, the weaker our desires for other things will become. Porque mientras más nos giramos hacia adentro, más se debilitarán los deseos por otras cosas. And the more we turn within, the greater the clarity will shine in our mind. Y mientras más nos giremos hacia adentro, más brillará la claridad en nuestra mente. And the more the clarity shines, the more love we will have to turn within. Mientras más brille la claridad, más amor tendremos para girarnos hacia adentro. And the less interest and concern we will have for other things. Y menos interés y preocupación tendremos por otras cosas. So this spiritual path is a journey. Así que este camino espiritual es un viaje. We've all now started on this journey, Nosotros hemos empezado en este viaje ahora and we just have to continue traveling till we reach our destination. solo tenemos que continuar viajando hasta que alcancemos nuestro destino. We don't know how far we are from our destination, No sabemos lo lejos que estamos de nuestro destino, but Bhagavan has shown us the direction in which we need to travel. pero Bhagavan nos ha enseñado la dirección en la que necesitamos viajar. So all we need to do now is travel in that direction, Así que todo lo que necesitamos hacer es viajar en esa dirección and sooner or later we will reach our destination. y tarde o temprano llegaremos a nuestro destino, lo alcanzaremos. Muy bien. Thank you, Michael. Thank you, Bhagavan. Gracias, Ketty, por tu pregunta. Y ahora la siguiente pregunta, Felipe. Adelante, Felipe. Hola Michael, hola a todos. Hola, Felipe. A mí me quedó una duda con respecto a los deseos y a que sean solamente de la voluntad. I was left with a doubt regarding with desires and being only about the will. Volviendo al ejemplo del cáncer, si tengo cáncer, surge también, bueno, el cáncer estaría predeterminado. Going back to the cancer example, well, the cancer would be predetermined. Y entonces es el deseo de quitarme el cáncer estaría también unido a esa circunstancia predeterminada. And the desire to get the cancer removed would be associated to that circumstance which is predetermined. Yes. Porque viene, ok, entonces hay unos deseos que son también predeterminados
y otros son de la voluntad. So there are some desires which are predetermined and others belong to the will. Y no sabemos de dónde es cada uno y eso es lo interesante, And we de don't know dónde viene cada uno. where each one of those come from. That's, Si es de la voluntad o del destino. if it comes from will or from destiny. It is not quite correct to say, but some desires are according to destiny. Some of our actions are according to destiny, but Yes. desires are all according to our will. No es correcto decir que algunos deseos vienen de nuestro destino. Las acciones vienen en relación con nuestro destino. And the last thing you said, Michael? Our actions are maybe according to destiny, maybe according to our will, but the desires are all part of our will. Las acciones puede que vengan de nuestro destino o de nuestra voluntad, pero los deseos vienen de nuestra voluntad. Y si el pensamiento del deseo de quitarme el cáncer, no sé de dónde vino, The thought of the solo llegó, getting the cancer removed, I don't know where it came from. solo llegó. It comes from the fact we, as ego, we experience this body as ourself. Viene del hecho de que nosotros como ego percibimos este cuerpo como yo. So because we want to, because we take this body as to be ourselves, we want this body to live for as long as possible. Entonces, como tomamos este cuerpo por nosotros, queremos que este cuerpo viva lo más tiempo posible. We want to live healthily. Queremos vivir sanamente. But that these the cancer and the cure for the cancer both are according to destiny. Pero el cáncer y la cura para el cáncer, los dos están en relación con el destino. But our desire to live long is according to our will. Pero el deseo de vivir mucho es en relación con nuestra voluntad. Whether we live for 50 years, 60 years, 100 years, that's all according to destiny. Ya sea vivir 50, 60 o 100 años, todo eso es en relación con el destino. But it may be my destiny to die at the age of 20. Pero quizá mi destino es morir a la edad de 20 años. But that doesn't mean that doesn't stop me wanting to live to 100. Pero eso no me impide que yo quiera vivir hasta los 100. So the destiny is all predetermined. What we want is entirely up to us. Entonces el destino está predeterminado. Lo que queramos, eso depende de nosotros. Bueno, sí, o sea, tengo esa duda porque si yo no tengo predeterminado tener cáncer, no tendría tampoco el deseo de quitarme el cáncer. I have a Entonces, doubt because if I wouldn't have that cancer, I wouldn't have the desire to get rid of the cancer. Yeah, well, yes, okay, yes, that's true. But even now, though we may not have cancer, but we also have the desire not to get cancer. Bueno, eso es verdad, pero ahora, aunque no tenemos cáncer, puede que tengamos el deseo de no tenerlo. We may not think much about it, but if we ask, do you want cancer or not, we'll say, no, thank you. Pero puede que no lo pensemos mucho, pero si nos preguntan, ¿tú quieres cáncer? Digamos, no, gracias. We all prefer to avoid these diseases that cause suffering. Todos preferimos evitar estas enfermedades que causan sufrimiento. And if they come, then we want to be free from them. Si vienen, queremos librarnos de ellas. So all these desires are rooted in our attachment to this body as I. Estos apegos están enraizados en nuestro cuerpo que identificamos como yo. ¿Y qué hay al respecto de las vasanas? ¿Son predeterminadas o no? What about vasanas? Are they predetermined? Vasanas are the seed form of there are desires, our likes and dislikes in a seed form.
Las vasanas son nuestros deseos o apegos en su forma como una semilla. So they are all part of our will. Entonces son parte de nuestra voluntad. Our will is the totality of all our vasanas, all our desires, likes, dislikes, and so on. Nuestra voluntad es la totalidad de nuestras vasanas, de todas las cosas que nos gustan, no nos gustan, deseos, etc. Ok. Bueno, lo estudiaré. Gracias, Mike. That would be, Michael, that would be survival, just a normal instinct. Yes, but why we have this instinct to survive? Le he dicho a Michael Because we take the body to the eye. ¿no? Exactamente, le he dicho a Michael que entonces es solamente una cuestión de querer sobrevivir, la supervivencia, ¿no? ¿Y por qué dice Michael, por qué queremos sobrevivir? Porque tomamos este cuerpo como nosotros. Ok, Michael. Thank you. Siguiente pregunta. Sí, Ernesto. Adelante, Ramón. Si eres tan amable, ve dejando algunos espacios para que Carlos pueda ir traduciendo tu pregunta. Por favor, gracias. Sí, bueno, estoy oyendo peor ayer y hoy, espero que lo pueda entender. Y quería preguntar algo práctico que me parece interesante. That's a practical thing that seems to me, that is interesting to me. Sí, continúa, Ramón. Sí, por ejemplo, yo puedo estar muy preocupada de comer alimentos muy sanos, adecuados, no sé qué, y si está predeterminado, al final voy a tener cáncer. Es decir, aunque yo no... I might be very concerned about consuming healthy food, but if it's predetermined, in the end I'm going to have cancer. ¿Se vaya ahora? Y vamos a suponer que realmente no me preocupo de nada, entonces puedo ir al McDonald's, puedo comer lo que me guste, lo que me interesa y nada más. No estoy preocupada por nada, es decir, eso está sucediendo en nuestro entorno. And let's suppose I'm not concerned about anything. I might go to McDonald's and eat meat and just don't care about the food I eat. ¿Sí? Bueno, y la pregunta es si al final, de cualquier manera que haga, voy a tener cáncer, voy a tener un accidente o voy a tener cualquier historia, ¿no? ¿Es así? Es decir... Sí. So the question in the end is, whatever I do, in one way or the other, I'm going to have cancer, I'm going to have an accident, etc. Yeah, yes. Is it like that? Or? Well, yes. Yeah. If we're going to have an accident or if we're going to have cancer, it will happen anyway. Si tenemos un accidente o cáncer, lo tendremos de cualquier forma. From a worldly perspective, desde una perspectiva mundana, if we live a healthy lifestyle, eat healthy food and so on, we are less likely to get cancer. si tomamos comida sana, etcétera, pues tendremos menos posibilidades de tener cáncer. If we live an unhealthy lifestyle, we're more likely to get cancer. Si tenemos un estilo de vida menos sano, pues tenemos más posibilidades de tener cáncer. There are some people who live a very healthy lifestyle but get cancer and die young. Hay gente que tiene un estilo de vida muy sano y al final muere de cáncer muy joven. There are other people who eat an unhealthy diet, drink too much, smoke too much, take drugs, but they live to old age. Hay gente que se alimenta mal, que fuma, que bebe alcohol, que toma drogas y que llegan a una edad hasta la vejez. But if we are wise, we should take the safer option, which is to live a healthy lifestyle. Pero si somos sabios, deberíamos tomar la opción sana, que es llevar un estilo de vida sano. That doesn't mean we won't get cancer, we're just less likely to get cancer. No significa que no tendremos cáncer, sino que tendremos menos posibilidades de tenerlo. But it's all already determined. Pero todo está ya predeterminado. So on the spiritual path, we
we don't have to concern ourselves with these things. What we have to concern ourselves with is, who am I who want to live long? Entonces, en el camino espiritual no tenemos que preocuparnos por estas cosas. De lo que necesitamos preocuparnos es quién quiere vivir mucho. Who am I who want to live healthily? ¿Quién soy yo que quiero vivir de manera sana? That doesn't mean we shouldn't try to live healthily, No significa que no intentemos vivir sanamente, but that shouldn't be our sole purpose. pero no debería ser nuestro único propósito. Some people spend all their life exercising and eating healthily and everything, but we all die in the end. Alguna gente pasa su vida haciendo ejercicio, comiendo muy sano, pero todos morimos al final. So if we are wise, we will look beyond we will aim for something beyond the health of this body. Entonces, si somos sabios, apuntaremos a algo que está más allá de la salud de este cuerpo. Now we have this opportunity, we've got this body. Let us make use of this by turning our attention within to find out what we actually are. Ahora tenemos este cuerpo y podemos hacer uso de él para volver nuestra atención hacia adentro y ver lo que realmente somos. Sí, está bien. Lo único es que emplear mucho esfuerzo para algo que definitivamente va a suceder aquello que sí nuestro yo teme o que está predeterminado, pues es así como una pérdida de tiempo, aparentemente, ¿no? So, it's like it takes a lot of effort to get to a point where something is going to happen that is predetermined or is not predetermined. You mean it takes effort to get to the point where you accept that? Ramón, ¿quieres decir que toma mucho esfuerzo llegar a un punto en el que aceptes eso? ¿Que acepte qué? Exactamente. Quiero decir, se emplea mucho tiempo en un objetivo que tú quieres, bueno, obviamente en el mes sano, porque, bueno, que si haces ejercicio, que si dejas de hacer, es decir, empleas mucha energía. Sí, que it takes a lot of energy to, the aim is to be healthy, for example. It takes a lot of energy, if in the end something which is predetermined is going to happen anyway. Yes, yes. But there's another reason for eating healthily, for living a healthy lifestyle. It's not only good for the body, it's also good for the mind. Sí, pero no es el único motivo por el que comer comida sana. Es un motivo para tener un cuerpo sano, pero también para tener una mente sana. So in this spiritual path, we need to be most concerned about the mind. En el camino espiritual debemos preocuparnos más por la mente. If for example, if we eat unhealthy food, if we eat a lot of meat, and if we eat too much food, our mind will become very dull. Por ejemplo, si comemos mucha comida, comemos mucha carne, por ejemplo, nuestra mente se aturdirá mucho. Such a mind will not be suitable for turning within. Y tal mente no será adecuada para girarse hacia adentro. If we drink a lot of alcohol, si bebemos mucho alcohol, our mind will be very active. Nuestra mente se volverá muy activa. That will not help us to turn within. Eso no nos ayudará a girarnos hacia adentro. So if we want to follow this spiritual path, we need not be so concerned about the health of the body, but we do need to be concerned about the health of our mind. Entonces, siguiendo el camino espiritual, no debemos preocuparnos por la salud del cuerpo, sino por la salud de la mente. So as far as possible, we should eat a diet and live a lifestyle that is conducive to a calm and peaceful and clear state of mind. De la medida de lo posible, deberíamos llevar una vida que conduzca a un estado claro y puro en la medida de lo posible de la mente. Because that will make it easier for us to turn our mind within. Sí, Carlos. Sí. Carlos, did you hear us? Parece que no se le escucha. A Carlos hay algún problema con el micrófono. ¿Ahora, Carlos?
Bueno, voy a tratar de seguir yo. I continue, Michael. Okay, my translate is not perfect like Carlos. Meanwhile, he solution his problem. Okay. Bien, Ramón, ¿y querías decir algo más? Sí, mire, quería dar las gracias por lo que me está esclareciendo, pero me queda una duda que me surge al principio y me parece así como clave, o creo yo, y es si está todo predestinado, o sea, nuestra vida, nuestro destino, ¿realmente quién establece esa predestinación? ¿Los señores del karma, entre comillas, las leyes del karma, una determinada dimensión que se ocupa? Permíteme un ¿Qué momento. sucede? Ramoni gives thank you for all your answer, and he asks who is the cause, who's the cause of all the predeterminate in his life, who is the real cause of what is predeterminate in his life. That is the actions that we've done according to our own will in the past. But whatever actions we do according to our will has fruits. The fruits of those past actions are what we now experience as our destiny. El fruto de todo lo que ocurre al final de nuestra experiencia es el destino. ¿Pero quién lo establece ese destino? But who decide this destiny? God. Dios. Pero Dios lo hace a través de algo, ¿no? Igual que Dios nos está llamando, por así decir, dentro de que es nuestra llamada interna del ser, pero llegamos o a través de él, de otras personas, como puede ser en este caso Michelle o tú, pues nos está llegando esa enseñanza para acercarnos a ese final, ¿no? ¿Sí? But maybe God use Michael, for example, to give us this message to go through in this path. Yes. God can use anyone for his purpose. Dios puede utilizar a cualquiera para su propósito. That is, in the past, we have done so many actions, good actions, bad actions, actions that are neither particularly good nor particularly bad. En el pasado hemos podido hacer buenas acciones o malas acciones de todo tipo. All those actions that are driven by our will produce fruit. Todas estas acciones que operan a través de nuestra voluntad generan frutos, generan consecuencias. So the fruit of those past actions get added to a store. Pero todo es el fruto de las acciones que se han realizado quedan en un almacén, Sanchita, ¿no? Sanchita Karma. That store is like a bank account. Ese almacén es como una cuenta bancaria. In each lifetime, we experience a certain amount of destiny. Y en cada tiempo, en cada momento, estamos viviendo el destino que toca. That is like the expenditure from the bank account. Eso es como cuando hacemos una retirada de dinero del banco. Es lo que But nos toca. we always want to experience much more than we can experience. Can you repeat, please? We always experience, so we always want to experience more than we can experience. Y nosotros estamos experimentando más de lo que podemos experimentar. ¿Me oís? Sí. ¿Sí? Yes. Okay, Sí. Adelante, Carlos, tu trabajo es muy importante. Your work is very important, Charles. We were lost without you. Okay, so where are you now? We were talking about destiny. I was saying that in every lifetime, all the actions that we do with according to our desires produce fruit.
En cada vida todas las acciones que hacemos en relación con nuestros deseos producen un fruto. That fruit is added to a store. Ese fruto es añadido a un almacén That store is like a bank account. y ese almacén es como una cuenta bancaria. In each lifetime, we experience a certain amount of destiny. En cada vida experimentamos una cierta cantidad de destino. That is like expenditure from a bank account. That's like, Expenditure. eso es como sacarlo de una cuenta bancaria. And the actions we do with desire, the fruit of the actions we do with desire are like adding money to the bank account. Y el fruto de las acciones que hacemos con el deseo es como añadir dinero a la cuenta bancaria. So in each lifetime, we have a certain amount of destiny. Entonces, en cada vida tenemos una cierta cantidad de destino. But our desires are much more than what we are destined to experience. Pero nuestros deseos son más de lo que estamos destinados a experimentar. We want to experience so many things that we cannot experience in this lifetime. Queremos experimentar tantas cosas que no estamos destinados a experimentar en esta vida. And we want to avoid so many things that we are destined to experience. Queremos evitar tantas cosas que estamos destinados a experimentar. So these desires are making us act in so many ways. Así que estos deseos nos hacen actuar de muchas maneras diferentes. So in each lifetime, we may spend the destiny may reduce our bank balance by, say, €100. Entonces, en cada vida, nuestro destino puede reducir nuestra cuenta bancaria en unos 100 euros. But all the actions we do with desire increase our bank balance by €1,000. Pero todas las acciones que hacemos en relación con los deseos pueden incrementar la cuenta bancaria en 100 euros. So every lifetime, our bank account is getting bigger and bigger. Entonces, en cada vida, nuestra cuenta bancaria se va haciendo más y más grande. So before each life, God selects a certain portion from our bank account for us to experience. Entonces, en cada vida, Dios selecciona una porción de nuestra cuenta bancaria para que nosotros la experimentemos. Because we are very rich, Porque somos muy ricos, that is, we've got lots of past karmas, fruits of past karmas, que tenemos muchos frutos de karmas pasados. good karmas, bad karmas, Buen karma, mal karma, and karmas that are neither good nor bad. karmas que no son ni buenos ni malos. So all those are there in our bank account. Y que todos esos están ahí en nuestra cuenta bancaria. So God can select. He has a big choice that is a lot to choose from. He can select which karmas are most beneficial for us to experience in this life. Así que hay mucho para donde elegir. Así que Dios elige el mejor karma que es mejor para que experimentemos en esta vida. So the sole aim of God when he chooses our destiny for each life is our spiritual development. Entonces, el único objetivo con el que Dios selecciona ese karma es para nuestro desarrollo espiritual. So whatever we experience in each life is what is most conducive to our spiritual development. Así que cualquier cosa que experimentemos en cada vida es lo que es lo que más conduce a nuestro desarrollo espiritual. So what is deciding our destiny is the love that God has for us. Así que lo que decide nuestro destino es el amor que Dios tiene por nosotros. Though in our view God seems to be other than ourselves, Aunque desde nuestra perspectiva Dios parece ser otra cosa diferente de nosotros mismos, God doesn't see us as other than himself. Dios no nos ve como diferente de sí mismo, de Él mismo. He loves us as himself Él nos ama como Él mismo, because he is ourself. porque Él es nosotros. God is what we really are. Dios es lo que somos en realidad. So he loves us as himself.
Así que nos ama como a sí mismo, como a él mismo. And because he loves to be happy, Y como le gusta ser feliz, he loves us to be happy. él quiere que seamos felices. So but he doesn't want happiness. In his view, happiness is just these small pleasures of the world. Pero desde su perspectiva, la felicidad no es la felicidad de los pequeños placeres del mundo. True happiness is our real nature. La verdadera felicidad es nuestra naturaleza verdadera. So the ultimate aim of God is for us to know ourselves. Así que el objetivo último de Dios es que nos conozcamos a nosotros. To know and to be what we actually are. Conocer y ser lo que somos realmente. That is what God wants, to put it in inverted commas. Eso es lo que Dios quiere, entre comillas. So God wants us to be happy. Así que Dios quiere que seamos felices. He wants us to be perfectly happy, Quiere que seamos perfectamente felices, infinitely happy, infinitamente felices. because that is what we actually are. Porque eso es lo que somos en realidad. So his love is what chooses our karmas in such a way that is most beneficial for our spiritual progress. Así que su amor elige nuestros karmas de manera que sea para nosotros lo más eficientemente, espiritualmente hablando. The love that God has for us as himself is what is called grace. El amor que Dios tiene por nosotros es lo que se llama gracia. So we can say it is grace that determines our destiny. Así que podemos decir que es la gracia lo que determina nuestro destino. We generally think the good things that happen to us are God's grace. Normalmente pensamos que las cosas buenas que nos ocurren son la gracia de Dios. But everything that happens to us is God's grace. Pero cualquier cosa que nos ocurre es la gracia de Dios. Both those things that we think are good and those things that we think are bad. Sorry, Michael. Both the things that we think are good and the things that we think are bad, all are God's grace. Las dos cosas, las que pensamos que son buenas y las que son malas, ambas son la voluntad de Dios. So if we understand that it is God's grace that has determined everything in our life, Entonces, si entendemos que es la gracia de Dios lo que ha determinado todo en nuestra vida, and his grace is nothing but love, y que la gracia no es más que amor, infinite and perfect love, perfecto e infinito amor, that more strongly we believe that, the easier it is for us to accept both the good and the bad things in life. si podemos aceptar eso con una fuerte convicción, aceptaremos las cosas como vengan, las malas y las buenas. Easier it is for us to surrender ourselves to his will. Más fácil será para nosotros el rendirnos a su voluntad. So all that Bhagavan taught us about destiny and about karma, will, everything, it's all to make it easier for us to turn our attention within and surrender ourselves entirely to him. Todo lo que nos enseñó Bhagavan sobre el destino, el karma o la voluntad es para girar la atención para que giremos la atención hacia adentro y hacerlo más fácil, el rendirnos o entregarnos. That is the sole purpose of all these things. Este es el único propósito de todas estas cosas. Does that answer your question? ¿Eso responde a tu pregunta? Okay. Gracias a los dos. Okay. Thank you, Free. Y Ernesto. Ernesto, gracias. Gracias. Gracias a ti, Ramón. Mi traducción ha sido un poco de pueblo, pero para eso tenemos la suerte de contar con Carlos. Ya. Una suerte, sí, una bendición y una gracia. Sí. Gracias. A ti. Muy bien, tenemos ahí dos preguntas, pero no sé quién ha preguntado antes. Está por un lado Daniel y está Luis. Así que os dejo a vosotros que os pongáis de acuerdo en quien levantó la mano antes.
Y Ramón, ¿y si puedes silenciar tu micrófono, por favor? Bueno, Muy bien. Adelante. ok. No se oye el micro, Luis. Ahora, Bueno, ahora sí. ahora sí. Ok. Muchas gracias. Lo que yo quería preguntar está relacionado con el fruto de las acciones What I want to ask is related to the fruit of the actions y el karma. in karma. Es decir, que realmente es lo mismo, pero ¿qué pasa cuando un yan, como Nisargadatta, ejemplo, fumaba cigarro? Si todo es un sueño, y a veces creo que su familia comía carne o él también, no sé. So what happens to a ñani, for example, like Nisargadatta, that smoked cigars, and someone of his family or himself eat meat? Uh, I have to finish. Bueno, si todo es un sueño, So if all is a dream, ¿en qué afectaría esta irrealidad de comer carne o, en fin, es algo que me imagino la respuesta, pero me encantaría escucharla de Michael. Muchas gracias. in what sense this would affect? ¿A qué afectaría, Luis? ¿En qué sentido esto afectaría a qué? Sí, o sea, ¿cómo es que no le afecta o por qué tendría que afectar si todo es un sueño? Porque aceptar. Afectar. Sorry, no lo digo bien. ¿Acep o afectar? ¿Con C o con F? Afectar con F. Con F, vale. In what sense this would affect if all is a dream? Como en el caso de Isaga. For a ñani, the dream has come to an end. Para un ñani, el sueño ha llegado a un fin. There is no dream, No hay sueño, because there is no dreamer. porque no hay soñador. The people we call ñanis are people we see in our dream. Las personas que nosotros llamamos ñanis son personas en nuestro sueño. We cannot actually know who is a ñani or who is not a ñani. Nosotros no podemos saber en realidad quién es un ñani y quién no es un ñani. In a certain sense, it has no meaning to say, but someone is a ñani or someone is not a ñani. De alguna manera no tiene sentido decidir si alguien es un ñani o no es un ñani. Because the ñani is not a person. Porque el ñani no es una persona. Bhagavan used to say, ñaname ñani. That means ñana alone is the ñani. Bhagavan suele decir que ñana solo es el ñani. Jnana means awareness, pure Jnana awareness. Significa conciencia, pura conciencia. So the jnani is nothing but pure awareness. Así que el ñani no es más que pura conciencia. But we see a body, we see a picture of Bhagavan and we say this person is a jnani. Pero nosotros vemos un cuerpo, vemos una foto de una persona y decimos que ese es un ñani. But according to Bhagavan, I am not this body. Pero según Bhagavan, yo no soy este cuerpo. So we see Bhagavan as if he were a person. Nosotros vemos a Bhagavan como si fuera una persona. But in his view, he is just pure awareness. Pero desde su perspectiva, él solo es pura conciencia. Why we see him as a person? ¿Por qué lo vemos como una persona? Because we see ourselves as a person. Porque nos vemos como una persona. What Bhagavan actually is our real nature. Lo que Bhagavan es en realidad es nuestra verdadera naturaleza. But because our attention is turned outwards, he has to appear outside in human form to tell us to turn within. Porque nuestra atención está vuelta hacia afuera, él tiene que aparecer en una forma para decirnos que nos iremos hacia adentro. But he is not the person he seems to be. Pero él no es la persona que parece ser. So the actions done by that person are all, it is only the action of grace. Sorry, say that again, Michael.
action, all the actions that we see Bhagavan doing, these are all just the actions of grace. todas las acciones que vimos a Bhagavan hacer son las acciones de la gracia. Bhagavan once said, there was a radio in the hall beside him. Bhagavan said, see this radio here. We hear it singing beautiful songs being sung from within the radio. Bhagavan dijo una vez que había una radio sonando allí y él dijo, escuchad esta radio, oímos canciones bonitas que salen de esta radio. But if we open the radio, we can't find anyone inside. Pero si abrimos la radio no vemos a nadie dentro. So also with this body. De la misma manera ocurre con este cuerpo. There's no one inside. No hay nadie dentro. The singing we hear on the radio is coming from some other source. El canto que oímos de la radio viene de otra fuente. Likewise, all the words that are coming from this body are coming from some other source. De la misma manera, todas las palabras que vienen de este cuerpo, que salen de este cuerpo, vienen de otra fuente. Then when someone asked Bhagavan, then where do all these words come from? Entonces alguien le preguntaba a Bhagavan, entonces ¿de dónde vienen todas estas palabras? He said, the answers come from the same source from which the questions come. Entonces él dijo que las respuestas vienen de la misma fuente de la que las preguntas vienen. In other words, it all comes from within you. Es decir, en otras palabras, que todos vienen de dentro de ti. So we cannot adequately, so long as we see ourselves as a person, we cannot understand the state of Bhagavan, the state of a jnani. Nos veamos a nosotros mismos como una persona, no podemos entender el estado de Bhagavan, el estado de un jnani. And sometimes people used to ask Bhagavan, is such and such a person a jnani? Y de vez en cuando alguna gente le preguntaba a Bhagavan si tal o tal persona era un jnani. Bhagavan said there is only one jnani. Bhagavan decía, solamente hay un jnani. You are that. Tú eres eso. That is, so long as we look outside, we cannot see the real jnani. Es decir, mientras miremos hacia afuera, no podemos ver a un jnani. To see the real jnani, we have to look within. Para ver a un jnani real tenemos que mirar dentro. Because we alone are the real jnani. Porque solo nosotros somos el jnani verdadero. Muy bien, Michael. El fruto de las acciones solamente afecta a cuando no está hecho la autorrealización, ¿correcto? The actions only affect when there is no self-realization. Yes, yes. Sí. Because the actions that produce fruit are actions done with desire. Sí, porque las acciones que producen frutos son acciones hechas con deseo. Who has desire? ¿Quién tiene deseo? Ego. El ego. When there's no ego, there's no desire. Cuando no hay ego, no hay deseo. So the actions of the jnani are all according to destiny. Entonces las acciones de un jnani actions of a jnani? Are all according to destiny. Todas las acciones del jnani están en concordancia con el destino. But according to whose destiny? Pero acorde al destino de quién. Not according to the jnani's destiny. En relación con el destino del jnani. Because the jnani has no destiny. Porque el jnani no tiene destino. It is our destiny to see those actions. Es nuestro destino ver esas acciones. So it's our destiny. Así que es nuestro destino. So the appearance of Bhagavan in this dream of ours is our destiny. Así que la aparición de Bhagavan en este sueño nuestro es nuestro destino. Thank you very much, Michael. Thanks for your... There are three types of karmas. The karmas the actions that we do with our will are called agamya. Hay tres tipos de karma. Los karmas que hacemos con nuestra voluntad se llaman agamya. They're all the store of all the fruits of our past karmas. That's our bank account. Is called sanchita. De toda nuestra cuenta bancaria del almacén, todo eso se llama sanchita. And what we are destined to experience in this lifetime is called prarabdha, destiny.
Y lo que estamos destinados a experimentar en esta vida se llama prarabdha, el destino. So these are called the three karmas. Y que estos se llaman los tres karmas. So Bhagavan said, if a man has 3 wives and dies, Así que Bhagavan dice, y si un hombre tiene 3 mujeres y muere, all 3 wives will become widows. las 3 mujeres se volverán viudas. So when the ego dies, Así que cuando el ego muere, all its 3 karmas will be widowed. They'll come to an end. todos los 3 karmas se volverán viudos, llegarán a un fin. But because people see the jnani as a body, Pero como la gente ve a un jnani como un cuerpo, it seems to us that the jnani has a destiny, that that body has a destiny. nos parece que el jnani o ese cuerpo tiene un destino. Bhagavan said that is like if you switch on a fan, it'll be turning around. Bhagavan dice como si tú enciendes un ventilador, empezará a dar vueltas. If you switch it off, it doesn't stop immediately. Si tú lo apagas, no se parará inmediatamente. It continues turning, but getting slower and slower. Continúa girando, pero haciéndose cada vez yendo más lento, más lento. So the seeming destiny of the body of the jnani is just like that fan. Y el aparente destino del cuerpo del jnani es como ese ventilador. It's been switched off. Está siendo apagado, That is, there's no ego there. es decir, no hay ego ahí, But the actions seem to go on. pero las acciones parecen continuar. But that's only in our view, Pero eso es solo desde nuestra perspectiva, not in the view of the jnani. no desde la visión del jnani, Because the jnani is just pure awareness. porque el jnani es pura conciencia.